Quiero que imaginemos por un momento que estamos naciendo. No entendemos nada, no tenemos palabras, no sabemos que existe un yo, ni siquiera sabemos que existe un tú. Solo sabemos que hay sensaciones, sabemos que hay luz, que hay ruido y sabemos que algo nos duele y que algo nos falta. Entonces, algo sucede. Alguien nos toma en brazos, nos envuelve, sentimos calor, sentimos una voz que nos calma, un pecho que late al ritmo de nuestro pequeño nuevo corazón. Ese primer contacto, ese primer abrazo, no es solamente ternura, es una estructura, es una base emocional, un lenguaje sin palabras que empieza a contarnos cómo es ese mundo y cómo somos nosotros dentro de ese mundo. Hola, soy Juan David Alarcón, psicólogo, y hoy quiero que me acompañen en este viaje que comienza en la infancia, pero que no termina ahí, ¿no? Porque vamos a hablar del apego. Y este no es un capítulo de la niñez, es ese hilo que atraviesa todas las etapas de la vida. Es esa forma en que nos vinculamos, en que pedimos ayuda, en que amamos y nos dejamos amar. Es cómo nos protegemos, cómo huimos, cómo nos entregamos, y también es el reflejo de aquello que un día recibimos o que nos faltó profundamente. Y no vamos a hablar solamente de teoría, vamos a hablar de historias, de heridas, de reparaciones, porque el apego se vive, se siente, se sufre, pero algo que es muy importante, también se sana. Lo primero que debemos hacer es discernir qué se conoce como apego. Pues el apego, en palabras simples, es el lazo emocional que un niño establece con la figura que lo cuida. Es esa forma en la que nuestro cerebro aprende a sentirse a salvo. Vamos a plantearlo así. Nacemos completamente dependientes, sin saber alimentarnos, sin saber dormir, sin poder caminar, sin un lenguaje, y sin embargo, algo dentro de nosotros sabe gritar, sabe llorar y sabe buscar. Pero, ¿qué buscamos? Buscamos presencia emocional, buscamos seguridad y buscamos conexión. John Bowlby fue el creador de la teoría del apego, y él lo entendió desde una visión muy revolucionaria. Decía que el apego no era un capricho del bebé, sino que era un sistema biológico de supervivencia. Los niños están programados para formar vínculos con una figura protectora. Si esa figura responde, el niño se siente seguro y puede explorar el mundo. Pero no se trata solo de responder, se trata también de cómo respondemos. ¿Lo hacemos con ternura o con impaciencia? ¿Lo hacemos con atención o con distracción? Porque el niño no solo interpreta el gesto, interpreta el mundo a través de ese gesto. Si el adulto que me cuida me mira a los ojos con amor, yo empiezo a pensar que soy digno de ser amado. Si me ignora o me rechaza, comienzo a creer que no valgo. Y así, el apego no solo define cómo me relaciono con mi madre o con mi padre, define cómo me relaciono conmigo mismo. El apego no se forma en una escena puntual, no es una vez que mi mamá no vino, es más bien la acumulación diaria de cientos de microexperiencias. Y aquí no hablamos tampoco de perfección. Lo que necesita el niño no es una madre que sea perfecta, sino una madre lo suficientemente buena. Una madre, un padre o un cuidador que lee las señales del niño, que calma, que nombra, que se equivoca pero repara, que no siempre acierta, pero casi siempre intenta comprender. Cuando eso sucede de forma constante, el niño aprende a confiar, aprende a calmarse, aprende a pedir ayuda, a conectar, y con esa serie de acontecimientos no sucede algo meramente psicológico, también sucede algo neurológico. Resulta que durante los primeros años de vida, el cerebro del niño se está cableando. Las experiencias emocionales moldean la arquitectura cerebral, es decir, el sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, todo está aprendiendo a reaccionar al mundo. Una infancia con apego seguro literalmente cambia el cerebro. Imaginemos esta escena sencilla. Un niño de 3 años derrama el jugo sobre la mesa. Mira a su mamá, se queda quieto, esperando. Ella frunce el ceño, suspira y le dice, ¿otra vez? ¿Por qué siempre haces lo mismo? El niño simplemente baja la cabeza. Ahora, imaginemos la misma escena con una madre distinta. El niño derrama el jugo, ella respira profundo, lo mira y le dice, ups, se cayó el jugo, vamos a limpiarlo juntos, ¿te parece? La diferencia aquí no es solamente educativa, es una diferencia afectiva. En el primer caso, el niño aprende que equivocarse implica perder el amor.
En el segundo caso, que el amor permanece incluso cuando hay errores. Y esa diferencia se queda para siempre. No todos los niños reciben las mismas respuestas. Por eso desarrollan diferentes estilos de apego. Vamos a explorar con profundidad algunos de ellos. El primero del que vamos a hablar es el apego seguro. Los niños con apego seguro sienten que pueden contar con sus cuidadores, que sus necesidades son vistas y atendidas, que su emoción no es un problema. Y eso no significa que nunca lloren, significa que cuando lloran alguien vendrá. De adultos son personas que confían, que pueden estar solas sin sentir abandono, que construyen vínculos estables. Un ejemplo de adulto puede ser el caso de Julia. Julia tiene una discusión con su pareja, se siente dolida, le escribe un mensaje expresando cómo se siente. No teme ser rechazada, tampoco necesita controlar, espera, respira. Sabe que el vínculo no se va a romper por un simple conflicto. El segundo es el apego ansioso. Aquí el cuidador es inconsistente. A veces responde, a veces no, a veces con amor, otras responde con indiferencia. En este caso el niño se vuelve hipervigilante, está siempre atento al estado emocional del otro. De adulto puede ser celoso, temeroso, dependiente, ama profundamente pero con un miedo constante. Un ejemplo es el caso de Andrés. Resulta que Andrés necesita hablar con su novia. Él le escribe, ella no responde durante una hora y él inmediatamente entra en pánico. Y piensa, seguro está enojada. Tal vez ya no me quiere, ¿qué habré hecho mal? Relee los mensajes y siente angustia física y se desregula totalmente. El tercero es el apego evitativo. En este caso, el niño aprendió que mostrar la emoción no es útil. Tal vez lo ignoraron, lo avergonzaron o simplemente no supieron contenerlo. Aprendió a no molestar, aprendió a ocultar sus emociones y a valerse solo. Así que minimiza sus propias emociones. Un ejemplo es el caso de Mariana. Mariana está en una relación, pero cuando su pareja intenta hablar de sentimientos, ella simplemente se aleja y dice todo está bien, aunque por dentro está triste. No sabe cómo conectar, le cuesta confiar, prefiere el control a la vulnerabilidad. Y por último vamos a hablar del apego desorganizado. Este tipo se forma cuando la figura de apego es también fuente de miedo. Es el caso de los niños que sufrieron abuso, negligencia, maltrato emocional y maltrato físico. El niño vive en un conflicto imposible. La persona que debe protegerme es quien me lastima. De adulto, ese niño puede tener conductas caóticas, relaciones disfuncionales, miedo extremo a ser herido y una necesidad urgente de amor. Este niño de adulto es el caso de Camilo. Camilo tiene una relación intensa, ama profundamente, pero al mismo tiempo teme ser herido. Se vuelve celoso, se vuelve invasivo, agresivo, luego se arrepiente, llora, se aleja y vuelve. No entiende por qué actúa así y su propia pareja tampoco. Hablemos ahora de cómo nos acompaña el apego durante toda la vida. De niños el apego es visible en cada gesto. El niño con apego seguro explora, se atreve, vuelve a los brazos de mamá o papá cuando tiene miedo y luego regresa a jugar. Tiene esa base segura de la que hablaba Bowlby, un lugar emocional desde el cual explorar el mundo. En cambio, el niño ansioso llora desconsolado al separarse incluso en un jardín infantil, porque teme que sus padres no vuelvan, que sencillamente lo abandonen. El niño evitativo parece tranquilo, pero en realidad se desconecta de su necesidad de ayuda. Juega solo, pero no porque sea independiente, sino porque aprendió que mostrar su vulnerabilidad no le sirve. Y el niño con apego desorganizado vive en un caos. Quiere acercarse, pero al mismo tiempo teme ser herido. Aquí ya vemos que el apego es como una huella digital emocional. En la adolescencia esa huella se vuelve más evidente. El apego ya no solo se juega en la relación con los padres, sino también en la necesidad de pertenecer a un grupo. El adolescente con apego seguro se atreve a equivocarse, puede decir no sin tanto miedo, se siente digno de pertenecer. En cambio, el ansioso vive con una angustia de ser rechazado, siente que debe hacer cualquier cosa para no quedarse solo, vestir igual, hablar igual, ceder siempre. El evitativo, por su parte, aparenta autosuficiencia. No necesito amigos, yo voy por mi propia cuenta, pero esa fachada muchas veces esconde un miedo al rechazo. Y el adolescente con apego desorganizado, un día se muestra dependiente, otro día se muestra desafiante,
se siente perdido en sus relaciones. Lo mencionó en alguna ocasión Erik Erikson cuando habló que la adolescencia es la etapa de la búsqueda de la identidad y esa búsqueda está teñida por el apego que construimos antes. Es decir, que los adolescentes están marcados por esos apegos que se fueron formando durante la niñez. Y no solamente se van a ver reflejados durante la adolescencia, nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Cuando entramos al mundo del adulto, el apego se manifiesta en la forma en que manejamos los retos, el estrés, la confianza en nosotros mismos y en los demás. Un adulto con apego seguro puede asumir desafíos laborales con confianza, puede pedir ayuda cuando no sabe de algo y también puede tolerar el fracaso sin que se derrumbe su autoestima. El adulto ansioso duda de sí mismo, busca aprobación constante de sus jefes, teme cometer errores porque cree que perderá el cariño y la validación de los demás. El adulto con apego evitativo esquiva la vulnerabilidad también en el trabajo. Le cuesta trabajar en equipo, le cuesta delegar, compartir ideas, se protege con una aparente autosuficiencia. Y el desorganizado puede tener trayectorias laborales inestables. Tiene dificultad para sostener rutinas, choques con figuras de autoridad porque en su historia esas figuras fueron dañinas. Y aquí vemos cómo algo que se sembró en la cuna impacta incluso en la forma en que enviamos un correo al trabajo o pedimos un ascenso. Hablemos ahora del apego y las relaciones de pareja, porque aquí es donde el apego se hace mucho más evidente y en muchas ocasiones mucho más doloroso. En el apego seguro se construyen relaciones basadas en la confianza. La persona no le teme al compromiso, pero tampoco depende del otro para existir. Puede discutir sin sentir que el amor se rompe. El apego ansioso vive pendiente del otro. Si la pareja tarda en contestar un mensaje, se angustia, puede sobrepensar, necesitar pruebas constantes de amor, ama, pero en realidad ama con mucho miedo. El apego evitativo le teme a la intimidad. Al inicio puede mostrarse como una persona encantadora, pero cuando la relación avanza, se aleja, necesita espacio, siente que lo invaden. Y en el apego desorganizado también oscila. Busca desesperadamente amor, pero cuando lo consigue teme ser herido y puede sabotear la relación. Es un vaivén todo el tiempo. Como vimos al comienzo, vamos a tratar de acompañar cada etapa con un ejemplo. Imaginemos el caso de Camila. Ella tiene apego ansioso. Su novio no le responde durante 2 horas. Ella no puede concentrarse en el trabajo. Se imagina que la está engañando. Relee los mensajes. Su corazón late fuerte. Y cuando él finalmente le contesta y dice, perdón, estaba en una reunión, ella siente alivio, pero a la vez siente rabia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Esto es una muestra de que aquí el apego está dictando el guión emocional. Cuando nos convertimos en padres, el apego se activa de nuevo, porque criamos desde lo que nosotros mismos aprendimos. Si crecemos con apego seguro, es más probable que transmitamos esa seguridad. Si tuvimos apego ansioso, tal vez nos volvamos padres sobreprotectores con miedo constante a que a nuestros hijos les pase algo. Si tuvimos apego evitativo, quizás nos cueste mostrar cariño físico, abrazar, decir te amo. Y si tuvimos apego desorganizado, podemos reproducir patrones caóticos de cuidado. Pero lo más importante es que aquí también hay una gran oportunidad para sanar. La crianza consciente no es repetir lo que nos hicieron, sino elegir lo que queremos sembrar. Dijo Carl Jung en algún momento, nada influye más en un niño que la vida no vivida de sus padres. Pasemos ahora al apego en la adultez madura y la soledad. A medida que vamos envejeciendo, el apego sigue hablándonos. El adulto seguro puede estar solo sin sentirse abandonado. Disfruta de su independencia, pero también busca compañía sin miedo. El adulto ansioso teme quedarse sin pareja, sin familia, vive la soledad como un abandono. El evitativo se convence de que no necesita a nadie, pero a veces el silencio aparece con una sensación profunda de vacío. Y el desorganizado puede vivir relaciones intermitentes, incluso en edades más avanzadas, porque su necesidad de amor no desaparece, pero su miedo tampoco desaparece. En la vejez y en la muerte. Incluso en la última etapa de la vida el apego está presente. Un anciano con apego seguro puede recordar su vida con gratitud, puede aceptar el cuidado de otros. Un adulto mayor con apego ansioso teme ser olvidado, teme perder la relevancia. Con apego evitativo rechaza la ayuda, insiste en su independencia, incluso cuando ya no puede sostenerla. Y un adulto mayor con apego desorganizado puede vivir la vejez con un caos emocional oscilando entre la necesidad de compañía y el miedo de ser herido. Aquí entonces hemos expuesto los diferentes tipos de apego
y en las diferentes etapas de la vida y cómo esto nos impacta de manera positiva o de manera negativa. Así que, como decía John Bowlby, el mismo creador de la teoría del apego, desde la cuna hasta la tumba necesitamos sentir que hay alguien que estará ahí si lo necesitamos. El apego entonces no es un capítulo de la infancia, es un hilo invisible que atraviesa cada momento de la vida, desde cómo jugamos de niños hasta cómo enviamos un mensaje de adultos, desde cómo criamos a nuestros hijos hasta cómo enfrentamos la soledad. No elegimos la base que recibimos, pero sí podemos elegir cómo seguir escribiendo la historia. Y es ahí donde está lo interesante, porque el apego se puede sanar. ¿Cómo? A través del amor consciente, de terapia, de amistad verdadera, en la maternidad, en la paternidad, o simplemente la decisión de mirarnos con compasión a nosotros mismos. Porque todos merecemos sentirnos seguros y todos merecemos un vínculo que nos diga, estoy aquí, puedes descansar y puedes ser tú. Y con esto podríamos hacernos la pregunta, ¿podemos sanar? Sí, podemos sanar. El apego no es una sentencia, es un patrón aprendido y los patrones aprendidos pueden modificarse. Voy a explicar por qué y cómo ocurre este cambio. ¿Qué procesos neuropsicológicos, relacionales, terapéuticos hacen posible la reparación y qué pasos prácticos podemos seguir? Voy a hablar de algunos elementos que van a ayudar a que se construyan esos apegos seguros o que se modifiquen esos patrones. El primero es la neuroplasticidad. El cerebro adulto mantiene la capacidad de reorganizarse con nuevas experiencias emocionales. Las nuevas relaciones y prácticas repetidas crean circuitos distintos. Otro pueden ser las experiencias emocionales correctivas. Cuando vivimos una relación que responde diferente a la esperada, por ejemplo, recibir calma donde esperaba rechazo, nuestro sistema de apego registra una alternativa segura. El siguiente es la función reflexiva o la mentalización, y es recuperar la capacidad de pensar sobre nuestros estados internos. ¿Qué siento? ¿Por qué reaccioné así? Esto permite desacoplar la reacción automática y elegir otra conducta. El siguiente es la corregulación, el contacto con otra persona que puede contener nuestra emoción, un terapeuta, una pareja, un amigo consistente. Todo esto nos enseña a regularnos y gradualmente internalizamos esa regulación. Y para finalizar voy a hablar de lo que no es sanar y por qué es importante decirlo. No es borrar recuerdos, no es arreglarse de un día para otro. Es aumentar esa capacidad para conectar y para elegir respuestas distintas. Con esto, no estoy prometiendo que será un camino fácil, pero sí prometo que cada pequeño acto de conciencia y reparación cambia tu biografía emocional. Así que el apego puede transformarse paso a paso, relación a relación, incluso respiración a respiración.